Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Ya está disponible el episodio 7 de Are You Sure en Sapporo. Mi única crítica es nuevamente la edición del programa, no ha sido lo mejor y creo que eso ha dejado mucho que desear. Pero por lo demás, disfruté mucho el programa y se ve que la pasaron muy bien juntos. Cuando ambos hablan de hacer snowboard, Jungkook dijo que había hecho, durante 3 días, y que había aprendido algo y Jimin dice que no sabe y quiere aprender, aunque fue una vez y con Jungkook. 니랑 같잖아, 생각해보니까. 맞네? 그래? 생각해보니까 니랑 같잖아. Jungkook por supuesto se sorprendió y dijo ¿en serio? No lo recordaba y ya comenzaba a sentirse mal por no recordar que había hecho snowboard con Jimin. 형 나랑 같나? 너 왜 기억을 못하냐? 우리 같이 배웠어? Pero Jimin recuerda y no fue con Jungkook, fue con los amigos de Jungkook y se ríe. 아, 너가 아니네. 미안하다. 뭐야, 씨. 네 친구들이랑 같아. A Jungkook le vuelve el alma al cuerpo. No podía ser que haya olvidado ese hecho importante junto a Jimin. Y con ese simple diálogo nos queda claro que ellos se ven más de lo que pensamos y hacen cosas juntos. Y Jimin sale con los amigos de Jungkook. Las exvecinas como siempre queriendo meter a sus chip que no existe, dijeron que Jungkook estuvo esos 3 días con Tae y sus amigos y ahí aprendió snowboard. Y que Jimin quería meterse en la salida con Taekook y para guardar las apariencias, mintió diciendo que fue con los amigos de Jungkook. Como acaban de ver, ese diálogo nunca existió, solo en las cabezas mononeuronales de esa gente que le gusta dejar mal a Jimin. Ellas omiten la entrevista donde Jungkook dice que él fue a hacer snowboard pero Tae y sus amigos lo abandonaron y se fueron a casa. Con suerte estuvieron un día y Jungkook dijo que hizo snowboard 3 días, claramente es otra salida. Sin Tae y sus amigos. 하룻밤 자고 내일 아침까지 타고 가야 되겠다 막 이 생각을 하고 있었어요. 다 같이 그럴 줄 알고 있었고 근데 이제 전부 다 타고 들어오더니 다 막 아파가지고 삭신이 쑤시다 간대. 셋은 가고 저는 이제 혼자 남아가지고. Además Jimin hizo snowboard hace 7 años con los amigos de Jungkook, no fue reciente. Jimin no necesita mentir como ustedes u otra gente para sacar provecho de Jungkook. Así que dejen de meter a sus chip inexistente en la relación de Jimin y Jungkook. Jungkook como en todo el viaje dice que está emocionado y no esconde su felicidad, es solo verlo. Su primera parada es una tienda, donde compran comida, muy de Jungkook comprar gimbap de atún y mayonesa como refrigerio. De vuelta al auto, Jimin escucha Haekyu y Jungkook le pregunta por qué le escucha tanto. ¿Tanto te gusta? Sí, me encanta, dice Jimin y Jungkook le da las gracias. 그 정도야? 좋아. 너무 좋아. 그만. Y comienzan los dos a armonizar Haekyu, momento muy lindo. Después Jimin canta una canción de cuna y Jungkook comienza a quedarse dormido con la dulce voz de Jimin. Llegan a su primer hospedaje y recorren el lugar y les interesa mucho el baño. Y Jungkook lo primero que hace es cortarse el flequillo y queda como Jungkook del debut. 이렇게 친숙해졌냐, 정국아? 연습생 때 보던 정국이가 나오네, 갑자기? Jimin se golpea la pierna, pero nada grave. Y Jungkook compra un mazo de cartas para jugar. Eso lo quería hacer con Jimin en Jeju, pero obviamente no lo pudieron hacer. Comienzan a jugar y apostar, el que pierde comer pedazos de gimbap. Jimin pierde y tiene que comer y así se divierten los dos.
와, 펑카드 떴다. 자, 이제 사과 한 잔. Después dicen que se van a duchar y apagan la cámara y después la encienden cuando ambos están en el jacuzzi. Y está la manilla de la ducha a un costado, igual que en el primer hospedaje en Sapporo. ¿Qué hacen chicos sin la manilla de la ducha? Jimin se acerca y pone una toalla a Jungkook y ahí comienzan a relajarse con el agua caliente. Después Jimin va a la bañera con agua fría y le cuesta entrar en ella. Jimin le dice que lo abrace para que sienta el frío de su cuerpo. Jungkook va a la tina fría y ambos están ahí temblando con el agua helada, y salen desesperados nuevamente al agua caliente. Y vuelven al agua fría, salen y nos muestran sus músculos, y se van al sauna. Se van a duchar y aparecen con los pijamas de pareja, y así parten a cenar. Ambos se divierten y entienden sus propias bromas. Me encanta cuando ríen y ellos solo saben por qué. Y se dan un gran banquete. Es un gusto verlos disfrutar de la comida. De vuelta a su habitación, comienzan a jugar nuevamente a las cartas y apuestan flexiones para el que pierde. Y Jimin tiene mala suerte, pierde seguidamente. Pero gana y Jungkook tuvo que hacer flexiones, y así se la llevaron jugando hasta muy tarde, y se van a lavar los dientes, y se graban, seguramente para sus recuerdos. Antes de acostarse Jungkook recorre toda la casa y dice hubiera sido mejor con más gente acá. Para mí se refería a que apreciaran el lugar porque lo encontró muy lindo incluso, si no hubiera sido que estaban con el tiempo limitado, se hubieran quedado otra noche ahí. Cuando se van a acostar comienzan a jugar con una luz, ambos les encanta esos juegos así, simples y divertidos, se ríen bastante haciéndolo. A la mañana siguiente, Jimin despierta y encuentra dormido a Jungkook en el sillón, se acerca y le pregunta por qué está ahí. Jungkook sentía calor en la habitación, con la dulzura que Jimin acaricia a Jungkook. Jimin se va a bañar y Jungkook saca un bocadillo, Jimin lo llama 2 veces para ir, y por lo visto, entra con Jimin a bañarse, obviamente sin cámaras. Después para vestirse para la nieve, esta parte es muy divertida. 다시 설레지 마. 설레지 말고 다시. 준비한 거야. 누가 보면 생각해보면 받지도 않았어. Menos mal deja en claro Jimin, que Jungkook ni siquiera lo tocó, porque Jungkook jamás golpearía a Jimin. Van rumbo al centro de esquí, tienen una divertida conversación sobre la montaña y después Jungkook pasa a comprar comida. Y se pregunta dónde está Jimin y supo inmediatamente que estaba jugando en su celular, le dice de broma que no compró comida para él, pero realmente sí lo hizo, y se ponen a comer. A pedido de Jungkook, porque estaba manejando, Jimin lo alimenta. A nuestro Cookies, le encanta que Jimin lo consienta. 됐어, 준비? 간다! Siempre los dos sentados tan juntos, Jungkook le dijo de la manera más tierna que Jimin era miedoso. Realmente el tono que ocupan para hablarse es muy bonito. 갑자기 괜찮아, 뭐 갑자기로 살아도. 겁쟁이들이 오래 산대. 갑자기 와 빡세다. Comienzan a hacer snowboard y se le complica un poquito a Jimin, mientras Jungkook también tiene sus caídas, ambos se divierten. Jimin se cae y Jungkook inmediatamente le pregunta si está bien. 괜찮아? 그럼. Jimin llama a Jungkook y toman esta hermosa foto. Como Jungkook tiene una energía increíble, después de hacer snowboard quiso esquiar y pidiendo la aprobación de Jimin, ambos de vuelta a la pista de esquí. Jungkook se siente libre y ya lo ha repetido antes, en Connecticut.
Jungkook se siente libre y feliz junto a Jimin. Así termina el 7º episodio de Are You Sure en Sapporo, donde una vez más nos demuestran la tremenda conexión entre ambos y que el programa fue la excusa perfecta para pasar momentos bonitos, creando recuerdos para poder irse juntos al servicio militar. Día 273. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.